Hola, en el video 2 quedamos en Amartya Sen. Vamos a continuar con Amartya Sen. Ya habíamos visto esta parte. Ahora analicemos el espacio alternativo en el que Sen propone analizar la desigualdad. Para eso, dos conceptos son muy importantes, el de funcionamientos y el de capacidad. ¿Qué son los funcionamientos? Se refieren a lo que el individuo es capaz de hacer o ser. Es el outcome observado. ¿Sí? En el caso de ustedes, por ejemplo, estudiantes de séptimo semestre, octavo semestre de economía, ese es su funcionamiento, el nivel de educación superior. La capacidad se refiere más bien a las oportunidades reales, es decir, al conjunto de opciones de los que disponen los individuos. Y este es para Sen la dimensión adecuada para analizar el bienestar en la medida en que entre mayor sea el conjunto de oportunidades reales, pues mayor libertad va a tener el individuo. ¿Sí? A eso se refiere el conjunto de capacidad, a la disposición de las personas para elegir. Bueno, entonces vamos a utilizar este esquema sencillo para analizar el método de capacidad de Sen. Entonces tenemos aquí que lo que está por debajo de la frontera de posibilidades del individuo se corresponde al conjunto de capacidad que vamos a llamar K. Este punto X, que es en el que la curva de inferencia más alta es tangente a la frontera, a eso vamos a llamar el vector de funcionamiento, es decir, el observado, el outcome observado de los individuos. Entonces uno tiene para valorar K varias opciones. Entonces una opción es simplemente valorar K, el conjunto de capacidad, en términos del mejor uso que puede hacerse de él, es decir, del uso efectivo. ¿Sí? En esa medida, pues lo que analizaríamos sería X, ¿sí? El vector de funcionamiento. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es analizar K pensando también en las oportunidades de las que se disponían pero que no se aprovecharon. ¿Sí? Es ahí donde tenemos en cuenta la posibilidad de elección del individuo, lo que aumenta su libertad. ¿Sí? No es lo mismo tener X porque uno lo escoge a tener X porque era la única posibilidad que tenía. ¿Listo? Esta es la otra opción. Y otra incluso más ambiciosa y que pues tiene el problema de disponibilidad de información es comparar las preferencias efectivas con las plausibles, ¿sí? Incluso las que hubiese podido tener el individuo. ¿Sí? Entonces pues puede ser útil si no se conocen las preferencias del todo, pero como les digo, tiene unos requerimientos informacionales que hace que muchas veces solamente estas dos opciones estén al alcance de los investigadores y sobre todo la primera, lo que se observa. Bueno, entonces este es por el lado de Sen. Vamos con Nozick, que es un enfoque muy diferente a los anteriores que hemos visto, porque para Nozick, en la medida en que el ámbito de justicia solamente corresponde, mejor dicho, son solo las reglas de procedimiento las que se encuentran en el ámbito de justicia, entonces casi, mejor dicho, ninguna política distributiva se justifica en la medida en que no es tarea del Estado redistribuir la renta. La tarea del Estado es garantizar que el procedimiento a partir del cual se llega a ciertos resultados sea justo. ¿Sí? Y si el procedimiento es justo, entonces el resultado es justo independientemente de cuál es. Y eso es por la prioridad que se debe dar a los derechos según Nozick. ¿Sí? Entonces fíjense cómo aquí casi ninguna política distributiva sería justificable desde el punto de vista de Nozick. Eso es muy diferente a lo que hemos visto antes, ¿no? Y hay críticas a este enfoque. Una de las más importantes es que lo que algunos individuos tienen hoy, las adquisiciones actuales, pueden ser el resultado de acciones injustas del pasado. Piensen en lo que vimos en política de tierras, por ejemplo, acerca de los grandes terratenientes que en el norte del Cauca expropiaron a familias negras de sus tierras.
Eso claramente es una injusticia histórica que se justificaría ser corregida. Lo otro es que podemos hablar de la libertad, muy bonito, sí, pero hay muchos individuos que no son libres, los individuos pobres particularmente. Y esto hace que debamos pensar entonces que podríamos tener pues, ciertas obligaciones morales, ¿sí? Hacia esos individuos que no son libres, y esas obligaciones podrían restringir nuestra libertad, pero se justificarían desde el punto de vista moral. Entonces eso nos haría pensar que la libertad en ocasiones está restringida por el uso de la libertad de otros individuos. Continuemos con Varian. Foley y Varian y su enfoque de la no envidia, ¿sí? Entonces, la idea es que bajo este enfoque, una distribución sería justa si cumple dos condiciones. Una, si es equitativa, es decir, si es libre de envidia, y otra, si es Pareto eficiente. Entonces, pongamos un ejemplo, una distribución eficiente, ¿sí? De dos individuos que tienen X1, cantidad de bien, y L1, cantidad de ocio, y lo mismo para el individuo 2. Supongamos que esta distribución está libre de envidia. ¿Por qué? Porque aunque X1 es mayor que X2, es decir, que el individuo 1 tiene más bien X que el individuo 2, el individuo 2 no envidia al individuo 1 porque su nivel de ocio, L2, es mayor que el nivel de ocio de L1. Así que él no está dispuesto a renunciar a su ocio, que le da buena utilidad, por adquirir más X. Entonces prefiere su canasta de consumo como está, así que esta distribución es libre de envidia. Ese es el enfoque de Varian y Foley. Y finalmente, vamos a ver el enfoque de responsabilidad de Romer y Legrand. Eso se le debe a Romer y Legrand. Bajo este enfoque se considera que un resultado, un estado del mundo es injusto si las desigualdades entre los individuos se deben a factores que no dependen de los individuos, es decir, que están por fuera del control de los individuos, y por el contrario sería justo si la situación actual es el resultado de la elección libre que los individuos con conocimiento de causa hacen entre espacios de elección iguales. Ahí hay una diferencia fundamental y hay una respuesta explícita a lo que se considera justo y lo que no se considera justo. En últimas, eso lo que implica es que lo que debe hacer el hacedor de política, la tarea del gobierno es nivelar la cancha. Bueno, entonces con Romer cerramos el conjunto de teóricos de la justicia que nos ayudan a responder esta pregunta de igualdad de qué. Entonces recuerden que me interesa que ustedes estudien cada uno de estos teóricos que hemos visto a la luz de cuál sería entonces una política adecuada para contribuir a reducir la desigualdad. ¿Listo? Vamos a pasar entonces al ámbito de argumentos relacionados con eficiencia económica. ¿Listo? Y pues antes de pensar en las teorías económicas, volvamos a esa vieja discusión sobre la eficiencia y la equidad. Y recordemos que en numerosas situaciones planteamos la existencia de un trade-off entre eficiencia y equidad, ¿sí? Es decir, esas políticas que pueden contribuir a disminuir la desigualdad, pero generan distorsiones, ¿sí? Por ejemplo, pues, cierto diseño de sistemas tributarios, y bueno, también pensemos cuando hay fallas del Estado, como pues la intervención estatal para redistribuir puede generar más problemas que soluciones, reconociendo que no solo el mercado tiene fallas, sino también el Estado. Pero también la eficiencia puede ser compatible con la equidad, sobre todo cuando la intervención estatal contribuye a corregir las fallas del mercado, ¿sí? Eso lo hemos visto en otros contextos y ustedes lo vieron aquí mismo en este curso y ustedes lo vieron también en micro, ¿no? Cuando se corrigen las externalidades. Además, este tema de las externalidades lo vamos a ver las próximas 2 semanas cuando veamos políticas microeconómicas. La existencia de mercados incompletos, es decir, cuando parte de la demanda no se satisface, por ejemplo, en los mercados de crédito educativo. Y cuando hay problemas de selección adversa y riesgo moral que
estudiamos, por ejemplo, cuando vimos mercado de trabajo y vamos a volver a mencionar en políticas micro. También es compatible la eficiencia con la equidad cuando se invierte en paz social, en inversiones, cuando se invierte en protección social, en salud y en educación. En ese caso, no solo aumenta la eficiencia, sino también la equidad. Y otro tema que vimos con política fiscal es el de los estabilizadores automáticos. Cuando los estabilizadores automáticos existen en forma de transferencias e impuestos redistributivos, no solamente contribuyen a la mayor equidad, sino también a la eficiencia porque contribuyen a estabilizar el producto sin necesidad de intervención del gobierno. Entonces ahora sí, bueno, aquí está pues un ejemplo de cómo se relaciona la productividad, o sea, digamos como una medida de eficiencia, con el gasto social y fíjense que hay una relación positiva. Ahora sí vamos a concentrarnos en los fundamentos teóricos de la desigualdad de la distribución de la renta, es decir, desde el punto de vista de la teoría económica. Y bueno, aquí vamos a empezar con la teoría del equilibrio general estática, ¿sí? Y la distribución de la renta. Dentro de esto, pues nos vamos a concentrar en la distribución de la renta que se basa en la remuneración de los factores, ¿sí? Y vamos a ver una pequeña aplicación del modelo de Timbergen que Fernández y los otros autores, la lectura que ustedes deben leer para esta clase, presenta este modelo como una aplicación a esta teoría en el capítulo. Entonces recuerden este esquema que ustedes vieron desde primer semestre, que se refiere al flujo de ingresos en la economía. Cuando analizamos la distribución de la renta basado en la remuneración de los factores, lo que estamos haciendo es analizar cuánto de lo que se produce va a los dueños del capital y cuánto de lo que se produce va a las familias trabajadoras. Entonces, pues, esta distribución va a depender de muchos factores, entre ellos las políticas de salarios, las políticas de distribución de los beneficios, y entonces tal vez bajo este enfoque podamos identificar formas de intervención del hacedor de política. Particularmente en este caso una tarea fundamental es poder mediar, por ejemplo, esto es solo un ejemplo, en las discusiones salariales entre familias y entre trabajadores y empresarios, ¿no? Teniendo en cuenta pues que lo que negocian los trabajadores cuando están sentados en la mesa de negociación salariales es su supervivencia y que por tanto pueda que haya cierto desbalance. Bueno, esto por un lado. Hay una aplicación interesante que hace Timbergen y que muestra Fernández en el capítulo sobre las diferencias salariales entre trabajadores cualificados y no cualificados. ¿Qué es lo que muestra en este esquema? Aquí en el eje vertical tenemos el salario relativo de salarios calificados, WC, sobre los trabajadores, sobre el salario de los trabajadores no calificados. Y en el eje horizontal tenemos la relación de oferta laboral calificada sobre no calificada, ¿sí? Entonces aquí tenemos la demanda relativa y la oferta relativa. Y vemos que a pesar de que la oferta, dado que pues, las oportunidades de educación han incrementado, a pesar de que la oferta de trabajadores calificados ha aumentado, el salario también ha aumentado porque la demanda de trabajo calificado se incrementa al aumentar el progreso tecnológico, ¿sí? Entonces este modelo sirve para explicar el aumento en las diferencias, en las brechas salariales entre trabajadores calificados y no calificados. Obviamente aquí también hay un espacio para la intervención gubernamental y esta sería incrementar el nivel de calificación de los trabajadores menos calificados a través de capacitación, lo que permitiría que esos trabajos fueran mejor remunerados, pues como en los países desarrollados, donde el trabajo de un plomero, de un cerrajero, es mucho mejor pago que en un país como el nuestro. Dejamos aquí este video y vamos al cuarto y último video de esta clase.